Hola, qué gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros aquí en el consultor bíblico. Vamos a continuar leyendo el Evangelio de Lucas. Vamos al versículo 5. Ya saben, empezamos con la versión Reina Valera. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, nada más, el puro versículo 5 ya nos metió en que de qué estás hablando. ¿Qué es esto? Bueno, número 1. ¿Este evangelio fue escrito para ti o para Teófilo? Bueno, fue escrito para Teófilo. Nosotros le vamos a sacar información y vamos a aprovechar mucho este evangelio. Eso no hay duda. Dios me va a hablar a mí por medio de este evangelio. Tiene un mensaje para mí. Sin embargo, fue escrito para alguien que vivió hace casi 2000 años, o quizás 2000 años, y pues estaba en una cultura en donde probablemente el decir los días de Herodes sabía perfectamente de quién hablaba. En nuestro caso, aquí en la Ciudad de México, si decimos en los días de el presidente Peña Nieto, no hay ningún problema, o sea, me pueden entender sin problema. Pero si vieran este video 2000 años después, híjole, no sabemos qué tanto sabrían sobre el expresidente Peña Nieto o el expresidente Fox. ¿Sí me va a entender? Entonces, es muy importante que antes de seguir leyendo, pues sepamos de qué estamos hablando. ¿Quién fue Herodes? Y a lo mejor esa frase de "y en los días de Herodes", ¿a qué se refiere? ¿Querrá decir algo muy en especial o es como nosotros en los días del expresidente Ruiz Cortines, ¿no? O sea, ok. Entonces, vamos a usar algo que todos tenemos. Tenemos Google y podemos investigar. Entonces vamos a ponerle, ¿qué onda? ¿Quién es Herodes, no? Bueno, entonces en este caso, por aquí yo ya lo tenía, déjenme encontrarlo, porque ya lo había buscado y estaba por aquí, por aquí, por aquí. Ok, aquí vamos a tener dos Herodes. El que estamos hablando nosotros es Herodes el Grande. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de Herodes el Grande? Porque históricamente hubo un Herodes Antipas. Ese es el hijo de Herodes el Grande. Esto lo vamos a ver inclusive después. Va a hablar precisamente de Herodes Antipas, también va a hablar el Evangelio de Lucas. Pero ahorita estamos hablando en los días de Herodes, Herodes el Grande. Y Herodes el Grande definitivamente eh, hay un registro histórico que fue el tetrarca designado por el emperador Augusto que gobernaba una cuarta parte del reino de su padre. Desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo, pues estuvo ahí su, este, su influencia, ¿no? Entonces, sí, tengo que comentarles, muchas de las cosas que saben de Herodes también es por lo que dice la Biblia. Entonces, no fue un rey también así súper famoso, así que digas, uy, es que todo el mundo sabía quién era, pero es importante y hasta ahorita con esto es suficiente. ¿Podemos estudiar más de Herodes? Sí, creo que por el momento esto simplemente es entender que Roma lo puso como tetrarca. ¿Por qué tetrarca? Porque eran tetra, viene de cuatro, y él estaba en una de esas cuatro partes de reinado, la tenía Herodes. Entonces, con eso, yo considero que es suficiente. Si tú quieres estudiar más, por favor, estudia más. Claro que sí, está genial. Y entonces, nos regresamos.
Entonces ya, entendimos las primeras 1, 2, 3, 4, 5 palabras, ¿no? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Ok, Judea, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, igual, vamos, investigamos. ¿Y qué es Judea? Bueno, Judea es una provincia del país de Israel. Para nosotros, por ejemplo, es como decir, es Oaxaca, ¿no? O es Tabasco, o sea, es la provincia de, de, este, de Veracruz. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Estaba dividido en varias provincias y una de ellas se llamaba Judea. Entonces, ¿de dónde viene también esta parte de por qué se llama Judea? Va a ser importante porque de ahí viene la palabra judíos, que nosotros ahora conocemos, son judíos, y que va a mencionar mucho la palabra judíos también en el Evangelio. Entonces, se refiere precisamente a esta provincia de Judea. Y les voy a leer algo. Todo lo que tiene que ver con nombres, por lo menos en aquel entonces y en el país de Israel, tenían un significado. También actual también tenemos significados los nombres. Lo que pasa es que muchas veces no nos importa saber qué significa nuestro nombre. Sin embargo, lleva mucho tiempo en que el nombre de una persona significa algo. No sé si han escuchado que si alguien se llama Dolores, hasta que nos cae el 20 de Dolores, o sea, cuando me duele algo, pues sí, Dolores, ¿no? Soledad significa estar solo, ¿sí me entiendes? Pero también existe, por ejemplo, mi mamá se apellida Alegría, también significa que, pues, alegría, forzoso. Yo me apellido Torres, significa que había unas torres en algo, tenía que ver con mi familia. Entonces, no es algo que no estuviera pasando en aquel entonces. Todo tenía significado, sin embargo, hay que darle esa importancia. Entonces, Judea, les voy a leer. Judea es una región histórica del sur de Israel, o sea, está hacia el sur, que significa tierra de los judíos, derivada de Yehudá, Judá, nombre que evoca a un significado alabada, agradezco a Dios o reconozco a Dios. Esto se va a usar mucho cuando leamos. No hay un significado exacto, así solamente uno y ya se acabó. Es como la idea, la idea. ¿Por qué? Porque el lenguaje del hebreo, en este caso arameo, que era el que se acostumbraba en la época de Jesús, o sea, una derivación del hebreo, am, híjole, era, era mucho de ideas, no de palabras así específicamente significa esto. Entonces tenemos que irnos acostumbrando. Fue el centro del reino del sur de Israel, nombrado así por la tribu de Judá. En tiempos bíblicos pasó a ser una provincia romana. ¿Ok? A nivel geografía, historia, región montañosa antigua, ahora parte del sur de Israel y Jordania, que sobrevivió como reino independiente tras la división de Israel y más tarde fue sometida por Roma. Eso, aunque no lo crean, va a ser importante. Hubo una división en el reino en el pueblo de, es que iba a decir Israel, pero es que se dividió en Israel y Judá. Entonces, esa división del país es muy importante entenderla porque va a tener muchas consecuencias que las van a tratar en el Evangelio como si no pasara nada. Ujú. Bueno, en el resto de la Biblia. Muy bien. Entonces, con eso creo que es suficiente. Entonces ya, nos regresamos. Entonces, hubo en los días de Herodes, ya sabemos, Herodes el Grande, puesto por Roma, rey de qué, pues de 4 partes de ese reino. No era el rey de Roma, no, era rey de esa provincia y de esa 4 parte. Ujú. Había un sacerdote llamado Zacarías. Pom, 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 sacerdote.
¿qué es un sacerdote? ¿No? O sea, bueno, tenemos una gran ventaja. Al igual que ahorita sacerdote significa alguien que se está dedicando a las cosas de Dios y tendrá sus pormenores, o sea, sus detalles, pero en términos generales, alguien que se dedica a las cosas de Dios. Entonces, sí, en aquel entonces también así se puede decir que era un sacerdote. Entonces seguimos, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. ¿Qué es eso de la clase de Abías? Bueno, ante todo, vamos a investigar qué significa el nombre Zacarías. Es importante pues, tener curiosidad, ¿no? Zacarías. Significado de nombre. Torororón.